Muchos pensamos que los conflictos o trastornos alimenticios de bulimia y anorexia están relacionados con la obsesión por tener una figura ideal, esbelta. Pero las personas que atraviesan por estos trastornos muchas veces no están pensando conscientemente en eso. ¿Cuál es la verdadera raíz emocional? ¿Cuáles son las vivencias que quedaron anidadas en el tiempo que manifiestan conflictos no resueltos que de alguna manera se busca solucionar vía la bulimia o la anorexia? Bienvenido, bienvenida, donde quiera que te encuentres a la hora que esto sea, a este podcast que en esta ocasión queremos dedicar para hablar de estos trastornos alimenticios denominados bulimia, anorexia y descodificación biológica. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y me encuentro acompañada por Sergio Cuellar, a quien doy la bienvenida por ser un invitado que siempre nos aporta información clave, observaciones y preguntas que podrían representar el punto de vista de quien está atrás de la pantalla. Sergio Cuellar, bienvenido a esta transmisión que para nosotros es muy especial y seguramente para muchas personas súper importante. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Maru? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el horario en que elijan ver este podcast. Un saludo a todos y bueno, con un tema muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera los trastornos alimenticios están presentes en cualquier sociedad. Pareciera ser que los arquetipos, los modelos aspiracionales que nos presenta la cultura de la moda, del bienestar y de la salud, cada día son más delgados, ¿no? Y ha sido una lucha que han traído las entidades de salud pública para poder, pues, desmitificar esos arquetipos y esos modelos, a raíz de, pues, tantos casos de trastornos alimenticios que se presentan, no solo en México, alrededor del mundo, ¿no? Sobre todo en estas personas tan influenciables que son los jóvenes. Y sabes, me parece que con tu introducción ya empiezas como a abrir el camino de eso que muchas veces parece no entenderse. Queremos dedicar, digamos, con lo mejor de nosotros esta producción a quienes padecen esto o a sus padres. Las madres que muchas veces les dicen a las hijas, no puede ser que me estés haciendo esto. Pareciera desde una perspectiva de aquel que lo mira de lejos, que es la hija, ¿no? El hijo, porque esto es extensivo a hombres y mujeres, quien va al baño, se mete el dedo y empieza a provocar un vómito a voluntad. Parece. Pero cuando nos metemos en la psique, en las emociones, en las sensaciones físicas que reporta el cuerpo de aquel que lo está viviendo, un punto de partida esencial que me parece que con él podemos iniciar, digamos, a presentar esto que hoy queremos compartir, es que muchas de estas reacciones resultan involuntarias de manera consciente. Son reflejos no conscientes como la solución que propone de manera automática a un estímulo el cerebro por algo que al haberse repetido en el tiempo creo que no puedo solucionar y por lo tanto el cerebro entra y dispara este tipo de reacciones. Me parece que es lo primero que hay que explicar, porque si podemos acompañar con empatía y durante este viaje en el que te voy a presentar el caso de Rebeca, que resume las historias de diversos casos, no es solo uno, sino de diversos casos que he acompañado, me parece que nos puede ser más sencillo adentrarnos en la vivencia, ir viajando a lo largo del tiempo y vamos a aprovechar esta programación pues para poder ayudar a las personas que se encuentren en un caso así, indicando los pasos que recomendamos a efecto de poder dar con lo que en algún momento del tiempo ocurrió cuando creí o auténticamente no pude resolver eso que percibí como una amenaza,
un tema de vida o muerte que si bien, si sigo ahora vivo, no lo fue, de alguna manera percibí con un estrés gigantesco y entonces a partir de ese momento se establece una estrategia de solución que digo que puede ser incluso absolutamente inconsciente. ¿Qué vamos a hacer para llevarnos a través de todo esto? Pues Sergio trae una gran sorpresa hoy porque a veces son películas, a veces son obras literarias, pero a veces son historias de vida. Y el hecho de que empleemos una historia de un personaje público sumamente conocido y reconocido, pienso que puede ser ideal, así que damos bienvenida, Sergio, a esta introducción en la vida de que nos contará ahora para que después vayamos por, digamos, el reconocimiento de las diferencias que hay, que se ubican a nivel biológico, fisiológico, y luego sí adentrarnos en la historia de Rebeca y el proceso de arqueología emocional, porque sabes, Sergio, como pocos, este es uno de esos que amerita meterse a una buena profundidad hasta dar con la causa original, incluso con la causa detrás de la causa, y ya explicaré hoy por qué. Estoy lista, tomo mi cuaderno para las notas, porque Sergio siempre nos trae información que nos, digamos, asiste durante todo el podcast. Estoy lista, Sergio. Bueno, querido público, querida Maru, el día de hoy vamos a hablar de una historia muy complicada, la historia de vida de una persona muy, muy, muy controvertida. ¿Por qué? Porque pues hay muchas versiones, ¿no? Y como dirían las abuelitas, nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es no emitir juicios, ¿no? Simplemente es sujetarnos a hechos, porque pues los juicios son como si yo hubiera tomado el café todos los días con ella y pues de alguna manera pues no se puede. Entonces, hablamos de una persona que nace en 1961 en Reino Unido, en el condado de Sandringham, y nos referimos a Lady Diana, ¿no? Una persona muy conocida, una persona que se volvió un icono de moda, de bondad, de altruismo, ¿sí? Y bueno, su historia se remonta a 1961 cuando nace en el campo en Londres, en las cercanías de Londres, en un condado llamado Sandringham. Y bueno, su infancia transcurre en la casa de campo con sus tres hermanos. A la edad de 7 años, su padre se divorcia de su madre y su madre pues la deja en el hogar, ¿no? No sin antes pues pasar por un proceso legal donde le quitan la custodia a la madre, o sea, se vio forzada, y Uy, pues Diana sufre esta especie de abandono, ¿no? Ella pertenecía a una familia aristocrática eh, de Inglaterra. Sí, su padre hereda el título de del conde de Spencer, por lo tanto ella pasa a formar parte de la realeza y la aristocracia con el título de Lady Di, ¿no? O Lady Diana, como la conocemos alrededor del mundo. Bueno, aparentemente el príncipe de Gales empezaba, de todos es sabido que mantenía una relación con una persona desde muy joven, de la cual se enamoró, pero las presiones de la corona pues lo hicieron buscar esposa. Diana no fue la primera opción, parece ser que el príncipe comenzó a salir con la hermana mayor de Diana, relación que no fructificó, y años después con las presiones de que pues se tenía que casar para dar un heredero, pues escogió a Diana. Diana con su personalidad dulce pero tímida, era una persona muy, 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 muy cándida, ¿no? Era una persona, parece ser que fresca, ¿no? Que traía un renovado aire a la cartonada familia real de Londres, ¿no? Que por todos es percibida como fría, como con este estereotipo que tenemos de los ingleses, ¿no? Que no muestran sus sentimientos en público, que son completamente pragmáticos y flemáticos, ¿no? Ella se casa, ¿sí? Sin embargo, pues aparentemente volviendo un poco a su infancia, el padre, cuando hereda el título de conde, se vuelve a casar, ¿sí? Es el primer hito que anuncia estos conflictos en la vida de Diana. Y aparentemente la relación con su madrastra, pues no era nada buena, ¿no? Existía ahí un problema de relación. Bueno, llegamos al punto en el que ella se casa, incursiona en una familia con muchos cánones y muchas reglas, donde los sentimientos, pues no son lo primero que aflora. Y a la sazón, pues Carlos también vivía este problema de relación con su madre, la jefa de Estado del Reino Unido,
no existía una relación de aprecio y de cariño frontal, es decir, las muestras de cariño no están a la orden del día. Con su padre es lo mismo. Y bueno, son dos actores que se van interrelacionando. ¿Qué es lo que ocurre? Aparentemente, durante los primeros años de casada, pues Lady Diana busca un afecto en la familia real que no encuentra. Sí, Sí, a la sazón se suman una mala relación con Carlos, porque recordemos que este matrimonio fue arreglado. Diana se sí, casa aparentemente enamorada, pero Carlos no. Carlos no logra olvidar a su amor de juventud, con quien no se le permite casarse, y empiezan a vivir una relación pues de tres personas, ¿no? Donde Carlos, el príncipe Carlos, sigue llevando una relación con Camila Parker Bowles, una persona casada, ¿sí? Y pues no lo oculta, ¿no? Entonces comienzan a aflorar estos trastornos, entre los que se encuentran los trastornos de depresión, los trastornos de alimentación. Parece sí, ser que Diana se vuelve bulímica, y no dicho por los investigadores, ella lo declara, ¿no? Ella lo admite, ¿no? sí, Entra en un proceso muy, muy autodestructivo, y posteriormente pues embaraza al primogénito, ¿no? Para cumplir con el protocolo de la línea de sucesión. Tiene a su hijo. Aparentemente dicen los historiadores que ella pues llegó a aventarse por las escaleras en un intento de suicidarse. uf, O sea, nadie lo sabe más que pues, los actores realmente que desempeñaron este drama. claro, Eh, pues sufre una serie de traumas, ¿no? Donde pues no es tomada en cuenta, donde es marginada, donde la familia real pues no le hace caso. Y a la sazón la reina madre, que era la madre de la reina Isabel, ve en Carlos a su nieto favorito. Entonces lo apoya mucho en todas sus decisiones, en todo lo que él hace, ¿no? Y mm, pues al ver que Carlos no es feliz con la princesa Diana, pues empieza también a tener conductas agresivas con Diana, ¿no? Lo que es un cuento de hadas, como se nos vendió a todo el mundo cuando aquellas personas que yo estaba muy chico, supongo que tú también, Maru, pudimos ver la serie televisada de la boda, etcétera, se nos vendía como pues la historia de cuento, ¿no? Donde el príncipe encuentra a su princesa y pues vivieron felices para siempre, ¿no? Pero qué lejos de la realidad. sí, A este periodo de inicio y de incursión de Lady Diana a la corte, se le conoce como el periodo rosa, ¿no? mm, Se le conoce como el periodo rosa de Diana. ¿Por qué? Porque era todo dulzura, todo encanto, todo como de cuentos, ¿no? ya. Y pues no sabíamos nada de lo que estaba sucediendo atrás del telón, ¿no? Pareciera Sí, ser para que los pues una espectadores, representación. quizás el periodo rosa, ¿no? Exacto. De hecho, en Londres, en donde fue su residencia, el castillo de Kensington, hay una exposición de toda su ropa, ¿no? Porque después se convierte en un icono de la moda. ¿Y Ujú. qué es lo que ocurre? Pues tú puedes ver el cambio tan dramático que existe en la forma en la que ella vestía. Por ejemplo, te presentan el periodo rosa y son vestidos como de princesa de cuentos de hadas, ¿no? Mm, Posteriormente viene su periodo cosmopolita, donde Diana se revela y son vestidos mucho más sofisticados, mucho más sensuales, ¿sí? Donde puedes ver pues, el reflejo de la personalidad de Diana. Y esto es un parteaguas muy, muy grande, ¿no? Cuando empiezan a tener estas fricciones ya tan públicas, donde Carlos admite que ha sido infiel todos estos años, y Diana también admite que ha tenido sus deslices ante el mundo, pues viene un quiebre muy, muy grande en la personalidad de Diana. Pareciera ser que Lady Diana se revela mm, y aflora en ella la mujer con la que todo el mundo nos quedamos en el pensamiento. No quiero decir que era mejor, que era buena o mala, etcétera, ¿no? Esto es algo ya muy, muy personal de la percepción que ella tiene, ¿no? Pero se dedica a hacer altruismo, ¿no? Hay una foto muy icónica donde ella viaja en solitario a representar a la corona a los Estados Unidos y visita un hospital con niños con VIH sí, y empieza a abrazar a todos los niños, ¿no? Entonces es ahí cuando ella comienza a posicionarse como posteriormente fue conocida, como la princesa del pueblo, la princesa de corazones, ¿no? uy, Contribuye al desarme de las minas en África, ¿no? Lucha por ese rango de clases. Y aparentemente al llegar a este periodo de vida, supera sus problemas de alimentación, ¿no?
Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero aparentemente así es, ella empieza a confrontarse con ella misma, hace un recorrido por su vida y renace una nueva Diana, ¿no? Ya divorciada, etcétera. Sin embargo, había algo que la perseguía durante toda la vida, ¿no? Que es la aceptación, ese sentido de aceptación, de sentirse amada, ¿no? Y empieza Híjole. una serie de aventuras ya, divorciada y separada con varias personas, entre los de que destacan un doctor pakistaní, ¿sí? Para después aparentemente encontrar una buena relación con un personajazo de la vida, un productor de cine, hijo del dueño de uno de los almacenes más famosos del mundo, que es Harrods, ¿no? Sí. En este caso, pues con Dodi Al-Fayed, hijo del señor Al-Fayed, que pues es una persona del mundo islámico, pero con una fortuna incalculable, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es una madre muy cercana con sus hijos, aunque no viven con ella, y pues esta historia llega a un trágico final en una madrugada en París, donde fallece en un accidente de tráfico abajo del Puente del Alma, ¿no? Hay muchas teorías acerca de su muerte, ¿no? Si fue provocada, si no fue provocada, si fue un accidente, si sí, si no. Yo creo que nunca vamos a saber la verdad, ¿no? De qué es lo que sucedió. Sin embargo, queda en nuestra cabeza la historia de una mujer luchadora, de una mujer que tuvo que liderarse y cortar muchísimas cadenas, así como hay muchísimas historias de superación y de crecimiento personal en muchas mujeres del mundo. Pues yo creo que Diana nos enseña, ¿no? De alguna manera el pertenecer a una clase, pues completamente tradicional y conservadora y rebelarse, ¿no? Hacer esto. ¿Qué hay detrás de su historia? Pues creo que hay muchos signos y hay mucha simbología de todo lo que fue su vida, ¿no? ¿Logró superar estos problemas de alimentación? No lo sabemos, aparentemente sí. Logró poner en orden su vida y lo que ella quería, no lo sabemos, pero creo que de alguna manera ella deja un mensaje muy, muy grande, ¿no? A las personas que sufren con esta clase de trastornos, ¿no? Que es básicamente pues la introspección, que es la base de la biodecodificación, ¿no? Esa clase de arqueología emocional para buscar realmente qué es lo que está causando todo esto. Híjole, Sergio, no sabes cuánto agradezco y reconozco, ¿sabes? El detalle y la pasión que es palpable detrás de esta historia. Es una de las favoritas de Sergio y desde luego se nota pues su profundización a lo largo del tiempo en este tema y lo agradezco muchísimo, como estoy segura que lo van a agradecer y reconocer las personas que conectan con nosotros, porque además, desde luego, una historia memorable y que deja una huella, me parece, pues en todos, ¿no? Tendrá hoy además un rol importante en términos de ayudarnos a entender y trazar hacia atrás en el tiempo de su propia historia lo que pudo haber ocurrido. De tal manera que quiero entonces, digamos, darnos la oportunidad, ¿sabes?, de simplemente hacer una pequeña diferenciación para todos en general, que estemos en una misma línea, pues, de vista, porque a veces las confundimos, estas dos cosas de bulimia, anorexia, y sabes que técnicamente, fisiológicamente ocurre que hay razones por las que se confunden, porque uno podría pensar a primera vista que solamente en el caso de bulimia vienen las ingestas desbocadas, los famosos atracones. Y no sé si tú tuvieras esta idea, yo la verdad es que hace algún tiempo así lo pensaba, y que la anorexia en realidad se caracterizaba o se distinguía en el sentido de definitivamente rechazar la alimentación. Y la realidad es que hay algunos tipos de anorexia donde los atracones primero y las famosas conductas purgativas después también están presentes. ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo saber cada uno de ellos en qué consiste tanto en una perspectiva biológica como en una perspectiva emocional? Bueno, pues si nos adentráramos, así de bien como lo has hecho hoy, en el asunto de una historia, en el entendimiento de la bulimia y la anorexia y sus diferencias, parece que hay una que es la fundamental y es el bajo peso,
que se presenta en definitiva marcadamente en la anorexia. Definitivo. En este sentido, ¿no? Podríamos hablar o referirnos al problema de anorexia como uno en el que viene una restricción de la ingesta, en el que pareciera que el objetivo es lograr la delgadez. Y digo pareciera porque hay razones no conscientes que subyacen a esto y que muchas veces son el motor que sin querer o sin saber, digamos, en este manejo, digamos, la persona percibe. Entonces, un objetivo aparente, digamos, hoy de lograr la delgadez, en algunos casos sí es patente, pero siempre, sea patente o no consciente, hay una razón atrás, antes. En la restricción de la ingesta está patente, desde luego, un miedo a engordar y una alteración de la percepción corporal. Parece como que soy inmenso o inmensa, estoy hecho un gordo, un cerdo, así dicen muchas veces las personas, pero hay una alteración en esa percepción y bueno, desde luego pensamientos relacionados de manera negativa con mi imagen, no solo que esté alterada, porque a lo mejor puedo estar rellenita y sentirme bien, no, los pensamientos son negativos en relación a esto, hay una insatisfacción, en resumen, digamos, corporal y una distorsión de la imagen. Parece que esta insatisfacción y esta percepción distorsionada de la imagen es más fuerte en el caso de la anorexia. Cuando vemos el, digamos, recorrido de todas las posibilidades que están aquí, sin embargo, es donde empieza a tomar un poco más de dificultad distinguir un caso del otro. Decía yo que hoy nos quedaremos con el bajo peso, que es patente, definitivamente visible, cuando alguien, de hecho, a primera vista, uno dice es que aquí hay un problema de peso, pero no de peso alto, sino de un peso que necesita recuperarse. Ya cuando empezamos a ver si hago o no una dieta restrictiva, si voy o no al gimnasio y busco con desesperación hacer ejercicio y si me falta un segundo empiezo a sufrir, si hay atracones o después estas conductas, digo que les llaman purgativas en el sentido de que puede venir, por ejemplo, ¿no? El vómito aparentemente autoinducido, hoy sí quiero decir aparentemente porque no es lo que observo. En muchos casos en consulta. Existe una sensación de que hay un movimiento involuntario que empieza a ocurrir en la parte, digamos, del tórax que ya me conecta hacia la zona del estómago y muchas veces las mamás no lo creen. Pero pareciera que sí hay un acto reflejo y quiero explicar hoy por qué podemos pensar que así es. Y en todo caso, bueno, pues este sería, digamos, el encuadre con el que hablaríamos de un caso de anorexia. Bajo peso súper patente, la restricción estricta en la comida, que puede estar también presente o no en la bulimia, es parte del cuadro y bueno, pues debido al bajo peso muchas veces se pueden presentar otras implicaciones. Una de las más frecuentes tendría que ver con problemas en la menstruación, no aparece y desde luego te puedes imaginar si no hay alimentación, pues que anemia podría ser una de las consecuencias más típicas. ¿Qué pasa en el caso de la bulimia? Desde luego también un trastorno de los que se conocen en orden de lo alimenticio. En este caso, en realidad, la característica típica de arranque es el atracón y por cierto es un atracón recurrente que en ocasiones, Sergio, parece que no hay forma de detenerlo, hay un impulso irrefrenable porque en efecto fisiológicamente hablando, se ha encontrado que este deseo de atracarme responde a una necesidad. Es como si yo recibiera una dosis de afecto, ¿sabes, Sergio? Del exterior, por ejemplo, de una figura que no siempre la recibo, se suele asociar a la madre con esto y a la comida con la madre.
Entonces, pongamos el ejemplo, no recibo típicamente esta atención de mi madre, me siento en una especie de abandono y un día me hace caso, me pone atención. Pero llega un punto en el que esa seguridad que me reafianza y por la que muchas veces me siento inestable es demasiado. Entonces, cuando yo al recibir esta muestra cálida de afecto del que estabas hablando justo en la descripción de la historia de Lady Di llega, es como si se absorbe inmediatamente. Lo que ocurre en su contraparte fisiológica es que el azúcar que yo recibo, sabes, es como si consumiese, digamos, inmediatamente. De tal forma, como puedes imaginar, como puedes sospechar el auditorio, que cuando yo ya no tengo eso porque lo consumí inmediatamente, ante esta baja, digamos, de glucosa, inmediatamente siento la imperiosa necesidad, y por eso no la puedo detener, de ir a comer algo. Ahora bien, luego aparecerían comportamientos compensatorios, desde luego el más conocido, el de los vómitos, y decía que no necesariamente son autoinducidos. No necesariamente. Desde luego a veces sí, algunos, digamos, conscientes en que observo lo que pasa, pero que tienen ya de entrada una pista porque la persona, por más que quiere, no puede detenerlo. A veces se recurre al ayuno, a veces al uso de laxantes, desde luego al ejercicio intenso. ¿Qué es lo que subyace a este cuadro? Ya estábamos empezando a hablar del dulce, del afecto. No siempre necesariamente en los eventos que voy viviendo en el día a día ya de la madre. No necesariamente. Puede ser que este afecto no lo sienta, que lo recibo de mi suegra. Puede ser que este afecto sienta que no lo recibo de mi hermano, pero hay mucho más y por esta razón, viendo el reloj, quiero llamar a una pequeña pausa porque se va a poner súper interesante cuando empecemos a abordar esto desde la perspectiva de la descodificación biológica. Traemos hoy el caso de Rebeca, así que vamos a pedir a las personas que nos acompañan, si así lo desean, ¿no, Sergio? Que vayan por agua, que vayan por un té, pueden ponerle pausa y al regresar de la pausa además vamos a tener en pantalla datos de contacto para las personas que deseen atravesar por una experiencia de arqueología emocional. En nuestro caso, desde luego, empleamos como punto de partida las hipótesis que postula la descodificación biológica. Estas causas posiblemente atribuibles a un conflicto, padecimiento, problema de comportamiento, trastorno alimenticio, digamos, situaciones desagradables repetitivas, como otra vez me quedé sin trabajo, no puede ser que me sean infieles todos los hombres, etcétera. Tenemos postulados que son solo una brújula, desde luego una brújula fundamental, Sergio Auditorio, porque nos marca un norte y eso avanza muchísimo el proceso de investigación, pero la investigación se tiene que volver algo personal de aquel que está interesado en descodificar, entender el sentido más profundo que hay detrás de estas vivencias para que al llegar a la primera ocurrencia, el primer momento en el que esto que ahora vivo se presentó de otra manera, pero bajo la misma emoción y las mismas sensaciones en el cuerpo, me permita, con el solo hecho de conectar con ese recuerdo, son esas famosas representaciones mentales en las que hay todo tipo, digamos, de percepciones almacenadas en mi memoria. No solo es la visual, es la más frecuente, pero hay personas que son muy sensoriales y a veces recuerdo incluso cómo se sentía la alfombra que tocaba ese día, o recuerdo que traía puestos unos shorts o unos pantalones que llegaban hasta el suelo. Es decir, empiezo a recuperar de esa representación mental las emociones, las sensaciones. Incluso hay teorías, ¿sabes?, que dicen que en esos momentos de shock se genera un trauma que además se acompaña por bloqueos que ocurren en el cuerpo. Y lo sabemos perfectamente, aunque a veces no nos demos cuenta. Cuando yo me enojo, por ejemplo, a veces aprieto las manos. Cuando tú te enojas, a veces lo que haces es que, digamos, pones rígida esta parte superior
dolor del pecho. Cada uno recurrimos a diferentes mecanismos en sensación y lo que buscamos en una sesión típica primera parte siempre es recurrir a la emoción, que recuerdo a veces el solo hecho de meterme a la escena, a la imagen y reconectar hace que llore y no lo quiero detener, hace que me vuelva a enojar y quiero que el cuerpo pueda liberar eso, porque cuando entiendo que en el proceso hubo una emoción o una sensación que se quedó a medio expresar, el primer paso es poderla dejar afuera. Normalmente siempre viene después el reclamo, la interpretación, los anteojos con los que veo el mundo, la forma de ver las cosas que me han lastimado. Porque si la puedo escuchar, también la puedo retar. Es posible que en la vida de Lady Di no se pueda volver a escribir, desde luego es posible y así es, ¿no? La historia en cuanto a que su madre la deja a los 7 años, que podemos asumir o presuponer que fue un evento con un gran impacto en lo que se considera su territorio vital y en el que en el fondo, en efecto, se sintió abandonada. ¿Cómo afecta esto? ¿Y qué hacemos una vez que liberamos la emoción y que ya tengo claro mi reclamo? ¿Por qué me dejaron solo? Por ejemplo, hablemos de eso al volver de esta pausa. Es muy breve, datos de contacto y estamos inmediatamente de vuelta. Bueno, pues listo, Sergio, para poder poner un ejemplo e ir explicando sobre las situaciones y vivencias emocionales que ocurren un día en el calendario, que tiene una hora y que además tuvo un lugar en el que yo puedo recordar dónde estaba, cómo estaba, con quién estaba. Incluso, pues que esos momentos, aunque después me dejan en un estado de ánimo determinado, pues que son las causantes de eso que parece que de alguna manera automática está tratando de resolver el cuerpo. Bien, hay algo, ¿sabes?, que es importante explicar porque a veces o bien presento las dos cosas, anorexia y bulimia, empieza con una, a veces se presenta en otros momentos otros, alterna. A veces hay quienes dicen que en realidad no se ha hecho un buen diagnóstico, pero si habláramos, porque solo es una, pero sabes, desde la perspectiva emocional, que decimos que siempre es un complemento, no sustituye ni un diagnóstico ni un tratamiento médico, honra el rol que tiene el médico tratante. Nosotros nos integramos de manera que reconocemos el ser holístico que somos, para poder aportar la perspectiva emocional, que en muchos casos, Sergio, lo sabemos, se vuelve la piedra angular de vuelta en la estabilidad desde la cual pues muchas cosas se resuelven. Eh, Ahora bien, en términos emocionales, ¿por qué sí podemos hacer algún distingo? ¿Qué es igual otra vez? ¿Qué se parece y dónde hay diferencias? En cualquiera de los dos casos, de entrada, existe o existió, de hecho, un conflicto en lo que yo considero mi territorio vital. Y sabes, aquí tengo a mis ayudantes de trabajo el día de hoy. Ya explicaré el porqué de este barniz y el porqué de estos post-its y esta charola que tiene sus límites. El día de hoy, Sergio Auditorio, lo que vamos a asumir es que este y sus fronteras constituye mi territorio vital, el territorio de eso que para mí es parte de mi vida, no solo es mi cuerpo físico. En este territorio vital yo tengo otros elementos o integrantes que considero que son parte de mi territorio vital. Y para que esto no se quede, digamos así, tan teórico, empezamos con el primero. Este es mi territorio. Pues desde luego que el primer integrante en mi territorio vital, reconocemos, ¿no, Sergio?, que fue la madre. Imagínate si no, va a ser el territorio vital, aquel en el que me desarrollé. Creo que ibas a decir algo. No, 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 o sea, imagínate, o sea, lo que te marca, bueno, para empezar, ¿no? En la cultura a nivel Inglaterra, pues que no son muy expresivos, ¿no? Después,
pues la figura con la que te identificas en acompañamiento y en amor, pues es tu madre, y de repente, pues por la A o por la Z, por X razón, sale de tu vida. Y Ey, luego ey, te ey. traen otra mujer con la que no te llevas muy bien además, y pues le dicen ahora ella es la reina de la casa, pues es una transgresión absolutamente a tu territorio, a tu A entorno, a los ese límites núcleo. de tu territorio. A ver, nadie dice que necesariamente así tenga que ser, que en mi territorio, mía, mi mamá, y nadie me la quita, porque de hecho la vida va a hacer, te va a empujar a salir del nido, ya de entrada desde el día de tu nacimiento. Luego, conforme vas tomando, digamos, mayor fortalecimiento en lo físico, mamá nos entrega un alimento que por cierto no solo es nutritivo, sino que también nos entrega anticuerpos, nos da defensas. Se dice y se sabe en terreno psicológico que incluso puede llegar a ser que hasta el 7.º año de vida el hijo empiece o la hija a desarrollar su propia personalidad. Es decir, que en muchos momentos el desarrollo de su vida se, digamos, confabula y absorbe conflictos que respira la madre. En este territorio, desde luego, no solo está la madre en el territorio vital, ya cada uno sus definiciones conforme lo estoy explicando, pero una que nos encanta a las mujeres es la del padre mío, ¿no? En algunos otros casos, y tengo aquí más papeles, pues hay otros integrantes. ¿Qué te parece los hermanos? Ella tenía 3, pongo aquí 3 hermanos. Oye, pero vamos avanzando en la vida y a veces para algunos el territorio son los abuelos. Desde luego, ¿qué me dices del territorio que se llama, ya habíamos dicho, mi cuerpo físico? Pero ¿qué te parece además si recordamos que en algunos casos son mis mascotas, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, aquí tengo una cadena de adicionales, pero cada uno dentro de los confines que nadie más que uno mismo va decidiendo, ¿verdad? Integramos a elementos a nuestro territorio. ¿Y por qué explico esto? ¿Y por qué me parece fundamental poder iniciar con esta herramienta visual y didáctica? Porque hay un conflicto de base, por cierto, sea bulimia o sea anorexia. Y el conflicto es que en mi territorio algo ocurre que me enfurece. Hay un enojo. Desde luego sabemos siempre que detrás del enojo hay miedo. Entonces, algo ocurre en mi territorio que me enoja, que me indigna, que me genera un miedo fuerte. Y, sabes, creo que más allá de, pues sí, las connotaciones culturales que dan ciertas características típicas en la forma de comportarse, pues muchos vivimos bajo ese patrón en el que por alguna razón determinada, que también es crucial en el proceso de arqueología emocional, no expresamos plenamente nuestra emoción. Entonces, aquí no solo hay un enojo porque algo ocurrió en el territorio, el enojo no surgió de manera completa. Y digo que algunos, por ejemplo, recuerdas a los bebés cuando están, sabes, en la mesa de comer y empiezan a apretar los puños porque están enojados. Algunos psicólogos en la vertiente somática lo han estudiado muy bien y de hecho, sabes, no tienes más que verificarlo en tu cuerpo la próxima vez que te enojes, la próxima vez que te enfades, Sergio, que continuamente la vida nos da oportunidades de comprobarlo. Va a haber una parte que pongas rígida. La tensión que se siente que no se puede descargar, que por algún motivo cultural, familiar, religioso, académico, mi papá no me dejaba, hubo un pleitazo familiar el día que se me ocurrió decir una palabra fuerte y a partir de allí nunca más volví a expresar porque me iba a ir como en feria o porque simplemente mi papá me dejó de hablar y para mí fue un shock total. Es decir, esos momentos en los que la liberación emocional que debería de ser una liberación natural no ocurre, esa descarga, entonces para que no ocurra, se sabe que yo tenso partes del cuerpo. ¿Cuál es tu parte que tensas? Para algunos es la quijada, otros no es tanto la quijada, son las manos, en fin, en esto puede haber variantes. ¿Por qué? Pues como casos personales, digamos, variantes muy específicas. Pero lo que en definitiva es una línea común entre estos dos casos, hay un enojo contenido por un conflicto que percibí en eso que para mí es mi territorio vital.
Además de que aquí hay un conflicto en el territorio, en el caso específico de la anorexia, este conflicto ocurre acompañado de la sensación de abandono. Puede ser que mi mamá sí esté en casa, pero que como en el caso de Rebeca que vamos a compartir hoy, se haya ido a trabajar. Regresa en las noches, pero yo me siento y me sentí abandonado a mi suerte. Posiblemente ni me acuerde, pero al año y medio que ocurre esto en la historia de Rebeca que les voy a compartir, algo en mi cuerpo se da cuenta que mamá no está, porque el alimento que recibía naturalmente de ella, a partir de ese momento se suspende. Shock biológico. Shock biológico. En el caso de la anorexia, ¿te acuerdas que hablábamos del bajo peso? Ante una amenaza determinada que se consuma, pues sí, me siento vulnerable, me siento que puedo ser atacado más fácilmente o atacada más fácilmente. Tiene que haber una estrategia de solución, una estrategia de compensación. Bien sea que es lo primero que se me ocurre, y sabes, más allá de lo primero que se me ocurre, lo que se sabe en estos casos es que el cuerpo va a recurrir vía el inconsciente y la memoria que hay en las células a una estrategia de solución que fue efectiva para el clan familiar. ¿Qué significa esto? Tú has escuchado, no sé si lo has visto, que se habla ahora de la epigenética. Más allá de los límites que había encontrado la medicina en su momento, se sabe y se reconoce médicamente hablando que el trauma se graba en la memoria celular y se pasa a las generaciones siguientes. ¿Por qué? Porque da una estrategia de sobrevivencia y como sabemos, para el cerebro el objetivo es que sobrevivamos. En el caso de la anorexia, entonces, ante el abandono debe haber la historia de algún ser antecesor, de algún antepasado que al vivirlo siguió avante mediante la estrategia llamada la huida. La huida. Mamá, percibí que me abandona, pero percibí, a lo mejor no me abandona, a lo mejor solo fue a tomar un trabajo, yo así lo viví. Cuando llega, y puede ser ella o el abandono, decía yo ya al inicio, que en ocasiones tiene otros personajes que llevan a cabo la trama en la que yo me siento abandonado o abandonada, no lo haya hecho con una animadversión hacia mi persona, pero el que es pequeño y lo ve con ojos de pequeño piensa que esto es adrede, que posiblemente es que no me soporta. Y como en muchas ocasiones, además, esto coincide con una madre súper controladora, de esas a las que a veces llamamos tóxica, así lo siento al menos yo, entra en mi territorio continuamente, pues yo no solo es que en el caso de la anorexia no quiera, de ese afecto, de ese azúcar, no quiero. Por eso es que busco que no haya ingesta. No, de eso no quiero, eso está clarísimo. Pero además aquí la estrategia de solución, Sergio. Si se trata de escapar, si se trata de huir, qué importante tener un cuerpo súper delgado. ¿Y sabes por qué? Porque más allá de los estereotipos y las modas, el tener un cuerpo así me podría permitir varios beneficios. Desde luego va a ser más fácil mi huida, ¿no? Puedo correr con más facilidad, pero me va a permitir también ocultarme. No quiero que me vea ni mi madre o aquel que siento que no me soporta, que no me tolera. No quiero toxicidad en mi territorio. Así como tampoco quiero, si me siento vulnerable porque fui abandonado y no pude hacer nada al respecto, pues no quiero ser vulnerable de un predador. Esta es la lógica biológica que se activa en tanto yo percibo un conflicto de abandono por algo que desde la primera vez, Sergio, me generó de raíz miedo. Se programa así entonces una reacción que usualmente se detona
posteriormente, cuando me vuelvo a ver expuesto a un conflicto en el que hay muchas veces otros personajes, otros escenarios, pero de base el mismo conflicto. Esto es entonces, desde la perspectiva de la descodificación biológica, el conjunto de explicación de las causas probables, ya vamos a ver los casos, y de las estrategias de solución que tienen todo un sentido, primero que nada biológico. Ahora bien, en el caso de la bulimia, también habrá, por supuesto, un enojo en el territorio. Aquí, sin embargo, hay una variante emocional que es importante considerar, porque recordarás que decíamos que en la bulimia sí voy por la comida, en la anorexia la rechazo, de entrada, ni la quiero, pero aquí sí voy por ella. Sí necesito de aquel que sentí que me abandonó. Si quiero probar un poco de ese dulce, es más, mi cuerpo siente que lo necesita. A lo mejor en el terreno de la estabilidad emocional, de hecho yo necesito reafianzar el sentido de inseguridad como que en el que me quedé en el pasado, al volver, por ejemplo, a mamá y pedir su ayuda, por ejemplo, en aconsejarme situaciones de vida en las que no me siento pues tan cierto o tan cierta. Pero la madre tiene comportamientos típicamente de exceso de control. Y me parece que además es vital lo que has dicho ya al iniciar cuando hablas de la importancia de no traer juicios a la mesa. Porque aquel que a su vez vive temas de control, naturalmente algo vivió en su primera infancia, a veces en el momento de su nacimiento, a veces en su gestación, o que recibe por las herencias de sus antepasados, que desde luego decimos, sabemos, nos marcan, que el control, a su vez, para esa persona es una estrategia de sobrevivencia. En todo caso, el constante evento donde, por ejemplo, esta madre irrumpe en mi territorio vital, o yo busco que esté aquí para que me dé ese afecto y de pronto diga, ¿sabes qué? No, este afecto si es así, mejor lo hago a un lado, está un poco tóxico esto, no lo quiero. No solo está un poco tóxico, cuando he acompañado a personas que atraviesan estos conflictos, ¿no? Desde luego decimos en lo primero y en lo fundamental con una raíz emocional, por lo que a nosotros confiere, escucho las exclamaciones que hay y no es que me tenía un poquito hastiada, es que ya no soportaba. No te puedes imaginar las expresiones que desde luego necesito que ocurra y más que yo la persona, es que me tiene hasta, ¿no? Mi madre me tiene hasta. Es una desesperación y en este sentido hay esto que algunos denominan repugnancia puede ser o resistencia, cualquiera de estas dos. Pero si te fijas aquí ya va a haber sutiles distinciones. Repugnancia, eso que necesito y siento, porque así lo siento, que lo requiero, al mismo tiempo llega un punto en el que me satura y me choca, lo soporto. Esa es la repugnancia. Sí, pero siempre no, me choca. Me tiene hasta, ¿no? Ahora, en el caso de la situación denominada resistencia, pues es que me la paso todo el tiempo diciendo, ahora sí, la próxima vez que me lo haga le voy a poner un límite, es que no soporto más que transgreda esto que son las fronteras de mi territorio vital, afuera que haga lo que quiera, ¿no? Se cae afuera, pero aquí no. Y cuando está esta resistencia, el problema es que lo pienso, pero a la hora de la hora no lo hago. Digo que me tiene hasta allá, pero cuando vuelve a casa y veo que está disponible, corro a ella, por ejemplo, para buscar ayuda y a lo mejor mamá tuvo un pésimo día en el trabajo, que muchas veces les pasa esto a los padres, ¿no? Y yo ni tengo nada que ver, pero también dejaron una emoción a medio expresar y en el momento en el que me ven, al indignarse por algo que pasa, como ya explicaré hoy, pues viene, digamos, la efusión de toxicidad que no salió en otro lugar. Siendo así el caso, entonces habrá hambre, desde luego permanente, como sin parar, una fuerza muchas veces superior a todo instinto, y de base el conflicto en el territorio, salud, Sergio, de rencor, porque estamos hablando de un enojo que al no haberse expresado una vez y dos veces y tres veces y cuatro veces, 5 veces, ya no es un enojín,
Estamos hablando de algo que quiere interiormente estallar. Y por eso, cuando yo ingiero, después de ello, luego el tracto digestivo dice, ¿cómo? ¿Que no nos pasa? No te preocupes, no nos pasa. No pasa esto, porque yo ya no puedo tolerar, porque siento que no lo aguanto. Son las palabras típicas que usan las personas para hablar esto no pasa, no lo soporto. Es que ya ni hablemos siquiera de digerirlo. No, no es digerirlo. No tolero. Y cuando he tenido diversas impresiones, shocks, momentos, instantes en los que siento la imposición y muchas veces, pues pasa, pero llega un momento en el que digo, ya no lo soporto. Eso hace que el cerebro comprenda que si hay algo que no puedo ya, digamos, recibir, si hay algo que no soporto y encima tiene la connotación tóxica, dime si no hará todo el sentido biológico que si algo es tóxico, yo lo expulse mediante el vómito. Esto nos explica por qué en la reacción automática empiezan esa serie como si fuesen, ¿sabes?, contracciones que empiezan a ocurrir a veces, desde luego, sin voluntad, como un acto reflejo. Bien, ¿cómo se resuelve esto? Vamos al caso de Rebeca. Estoy segura, Sergio, que así como ya has tenido observaciones de Lady D, vas a tener algunas conclusiones importantes en relación a su caso, que vamos a toro pasado, pero sin embargo la historia nos ayuda, creo, a poner de relieve un caso de alguien, sea el de Lady D, o sea el de Rebeca, o sea el de tu historia, que pueda ayudar a las personas a activar preguntas, a activar, como dices, la introspección, que queremos que no solo se queden ideas, sino que permita la liberación emocional, la liberación de sensaciones o estos bloqueos que a veces simplemente con inhalar, como si estuviera yo jalando la energía de ese momento, y exhalar, empieza el proceso de desbloqueo. Bien, ¿qué es lo que ocurre en el caso de Rebeca que les quiero compartir ya brevemente en los minutos que nos hacen falta, pero que estoy segura que estos simples ejemplos, Sergio, pueden ser muy útiles para todos? Voy a ir por el caso de inicio a final, aunque digamos típicamente el proceso de descodificación lo iniciamos al revés, de final a principio, es decir, cuándo fue la última vez que hubo un atracón, cuándo fue la última vez que sentiste esto que no puedes controlar, porque al lado de eso siempre hay una vivencia de naturaleza traumática, una situación o un drama, digamos, inesperado, que vivo además, que me amenaza en una necesidad o biológica o psicológica, pero a final de cuentas que no se distingue en el cerebro, se siente necesario y no se pudo, algo no permitió consumar el logro de la necesidad, aquí hay un shock, porque además como la amenaza yo la percibo como si fuese un tema de vida o muerte, sube el nivel más allá de lo tolerable cotidianamente. Que luego el problema aquí es que como se repiten cotidianamente estas cosas, por eso se vuelve intolerable, por ejemplo, para el estómago. Eventualmente, además, en ese punto no veo una solución, quizás la haya, pero me he quedado con las gafas de un pequeño o una pequeña que vivió una amenaza que en su momento no se pudo resolver. Y justo por eso queremos entrar en un proceso después de entender las causas emocionales, después de liberar la emoción pues que hubo de por medio, en un proceso en el que le demos un replanteamiento a lo vivido, un replanteamiento en el orden en el que la memoria no consciente almacena filtros para reaccionar ante lo que ocurre en el exterior, que son las representaciones mentales totalmente simbólicas o llenas de nuevas sensaciones. Bien, esta es la historia de Rebeca. Ella nace y es muy afortunada al tener una madre que se encarga de darle alimento, digamos, materno por un tiempo prolongado. Incluso, sabes, mayor, Sergio, al que normalmente se le da a un niño o un chico. Ya tiene 1 año y medio y sigue gozando de la alimentación materna. Es hija única, no siempre se da así, puede haber otras variantes. Ella en su casa es hija única y mamá le da una atención total. Ha decidido hacer a un lado sus objetivos y ambiciones profesionales por abocarse a esto que además esperó tanto. Sin embargo, pasa que en la vida de la madre de Rebeca, un día hay una llamada telefónica, la invitan a concursar
para ocupar una posición profesional que nunca antes en su vida había ocupado. Le ofrecen una dirección, gran logro, gran meta en una empresa de alimentos transnacional y pues naturalmente ella dice, pero por Dios, ¿qué hago? Eventualmente toma la decisión de regresar al trabajo. Caso, digamos, que a lo mejor en la actualidad, para muchas personas no significa realmente el peligro de tener la alimentación materna por el trabajo virtual. Pero esto hace mucho tiempo no pasaba así. En esta historia, esta directiva recibe una invitación para viajar a Brasil. Significa entonces que va a tener que tomar distancia de la bebé. La bebé para entonces era bastante independiente, vivía en su cuarto en las noches, ¿sabes? Habían logrado con maestría poderla mandar a dormir en otra recámara, pero ciertamente a ese punto la bebé se alimentaba de leche materna. Este evento, el hecho de que la madre acuda a un viaje de negocios, el bebé no tiene la capacidad de entender, es un viaje de negocios, no me está abandonando. No es que se lo puedan explicar así verbalmente, pero hay una diferencia notoria en las sensaciones que percibe y, digamos, en la calidez. Te puedes imaginar lo que significa para un bebé estar con mamá y recibir el pecho en esos momentos sagrados, donde, pues, digamos, en muchísimos casos, ¿no? Está el calor, no solo la leche, sino el calor materno. Una nana con una mamila difícilmente va a poder parecer eso. Bueno, ese es el primer gran momento en el que para la hija ocurre un momento fuerte. ¿Y cómo lo sabemos además? Porque la hija que ya se quedaba sola en una recámara independiente, ¿qué crees? Al regreso de la mamá hace unos dramas tremendos y no permite que la dejen ya en esa recámara. No se le puede ir de nuevo. No se le puede ir de nuevo en las noches. Sin embargo, la mamá empieza en un rol laboral que le trae altas tensiones. Tensiones que se pueden percibir en una leche amarga. Eventualmente ni la niña ni la mamá quieren ya continuar con aquello. Es un punto relevante en el que sin querer, desde luego sin haberlo así pensado, pero se puede gramar una memoria donde eso que es el calor materno de pronto se vuelve amargo, o me dejaron a mi suerte y yo no pude resolver esto. Pasa el tiempo en las memorias de la vida de Rebeca y puede recordar perfectamente, ejemplo, el día en el que la mamá la llevó a la estética y les pidió que le cortaran su cabello largo y sus trenzas, que ella amaba. Y empiezo y de regreso aquí, porque uno de estos papeles podría ser mi espacio vital, mi cabello. Y por más que ella busca, se enoja, llora, no consigue detener la amenaza en su territorio vital. Un poco más adelante, una mascota que amaba, que por supuesto es parte del territorio, ¿qué crees? Se va, se portó mal, eso pasa en las casas, ¿no? La mascota se comió algo que era vital en la vida del padre, se pone furioso, lo corren. Así como hay problemas en ese sentido, a ese punto los padres se divorcian y un día el hermano, que era parte el hermano, se le ocurre desafiar a la madre se indigna, sale del territorio, se va con el padre, no puede hacer absolutamente nada. Llega su adolescencia y en un punto que uno diría que tuvo que ver, ¿por qué? Porque hay una sobrereacción a algo que no parece que sea el detonador. A sus 15 años entonces ella se ve en la escuela, tiene un mejor amigo, desde luego es parte vital del territorio el amigo empieza, digamos, a portarse mal y ¿qué crees? Sale no solo del salón de clases sino de la escuela, sin que Rebeca pueda hacer nada al respecto. Esto que para algunos son pérdidas, en realidad son agresiones o transgresiones, lo que decías tú, Sergio, en el territorio vital que indignan. No se puede generar una expresión, pero además parece que continuamente vienen las transgresiones y puede ser que sea ese profesor el que le esté haciendo cosas que
que llegue un momento en el que ella sienta que no puede hacer más nada, pero no se puede defender, es el profesor, que a lo mejor recuerde la relación con la madre, o pueden ser 1000 y otros integrantes de lo que yo consideraba mi territorio vital, que desaparezcan o que agredan, porque teníamos aquí el caso del cabello, es una agresión, y te acuerdas ¿no? El caso del barniz. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque me parece que hoy nos explica, para finalizar, esta manera práctica de decir qué pueden ser los conflictos que hay ahí atrás. Rebeca recuerda que de pequeña, en algún momento estaba en la cama de mamá, feliz por estar en el espacio de mamá. La cama de mamá es parte de mi territorio. Y se encuentra con esto, un barniz que su mamá dejó allí. ¿Qué hace un niño pequeño, Sergio, cuando explora el mundo? Si no ir a profundidad, no estaba bien cerrado esto, porque a lo mejor a mí ahorita me cuesta para el ejercicio, pero en ese entonces esto no estaba bien vaciado. Y fíjate cómo, pues no tengo que hacer demasiados esfuerzos, ¿no? Aquí hay una gota que si el niño empieza a mover, cae. El barniz toca su ropa, toca la colcha. Y puedes imaginar la reacción de la madre. Desde luego la saca de la cama y la manda al corral. Parecerían vivencias que alguien diría son triviales. Sí, depende de quién lo ve. El niño lo ha percibido así. La mujer que ahora es adulta vivió, como el caso de Lady Di, situaciones en las que no solo sintió que había un abandono, no regresó. No regresó la madre después de los 7 años. Me ha tocado observar en muchos casos cómo la llegada de otro compañero hace que el que estaba en el territorio, que es el padre, uno sienta competencia y sale. O a veces, extraño que digamos se viera así, pero sí pasa. El padre tiene una compañera, el chico o la chica dice, quiero que estén aquí en mi territorio, pero el otro padre con el que vive dice, no, de ninguna manera, que los quieres invitar a comer, olvídalo. Que los quieres traer a tu fiesta de cumpleaños, conmigo no cuentes. Es más, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo se te ocurre? Y pues podría yo seguir, pero me parece que con esto tenemos ya una buena, digamos, ejemplificación de los conflictos, cómo se van agrandando en la percepción. ¿En la percepción de quién? De alguien que se quedó atorado en la vivencia de un pequeño, que posiblemente sí no pudo evitar eso, que se ve como una amenaza en el territorio, posiblemente ni siquiera pudo dejar expresar su enojo. Ya dependerá de las estrategias familiares y de los ancestros, si huyo y busco una silueta delgada, ya dependerá si más bien sí necesito a mamá, pero no tanto, luego se vuelve tóxica y hay que sacarlo del cuerpo. ¿Con qué conclusiones te quedas? ¿Cómo te parece que esto nos podría ayudar a imaginar lo que ocurrió en el caso de Lady Di, Sergio? Bueno, nuevamente volvemos al dicho, ¿no? Nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara, pero definitivamente a lo largo de su vida, pues hay agresiones evidentes, ¿no? La ida de la madre, la ausencia del padre, luego el padre trae a otra criatura ajena al hogar, posteriormente no encuentra ese amor en su familia política, está la ausencia del marido, que además tiene a su relación extramarital que amenaza su entorno familiar, y pues todo esto la lleva a un querer expulsar ese amor tóxico, ¿no? Y sabes que, bueno, evidentemente, como lo dices, pues agresiones que ya se ve inmediatamente en su territorio vital. El que sean felices los tres para nada es feliz. Sabes, he leído algunos artículos que dicen que al parecer se enteró ella de la presencia de Camila ya de esta manera tan agresiva, pues, la noche antes de la boda. Y en todo caso, mira, vuelvo a esto porque me parece que hoy es el elemento didáctico más importante. Parece que lo que ocurrió es una trivialidad, pero es posible que la madre haya sobrereaccionado porque estaba muy enojada, porque se le hacía tarde para ir a una boda y en eso ve la cama con la colcha que le acababa de costar no sé cuántos miles de pesos y la niña, en fin, entra en estrés, tendrá sus... Y hay un grito gigantesco que a la niña no solo le hace ir al corral, sino que le genera un impacto muy profundo.
Bueno, pues ocurren este tipo de cosas. Si te encuentras en esta situación, desde luego cada caso es distinto, ¿no, Sergio? Y sobre todo en estos casos, desde luego es recomendable el acompañar el tratamiento médico con una terapia que te pueda permitir viajar en el tiempo. Identificar, yo estoy segura que solo al haber escuchado esto ya muchísimas personas sabrán por dónde puede venir. No basta entenderlo, ¿eh? No basta verlo con la mente y decir, ah, sí, ya sé de dónde viene. Hay emociones que no se pudieron expresar, hay sensaciones que muchas veces generan bloqueos y necesitamos que salgan del cuerpo. Hay técnicas distintas, desde luego, en algunos casos solo permitir que fluya la sensación hace que en 2 o 3 minutos se agote, pero hay personas que en su momento no pudieron ni siquiera moverse. Entonces, hay otras técnicas que se pueden emplear. En la resignificación decía que el simbolismo es esencial y el poder repetir muchas veces escenas del pasado, ya sabiendo que si bien en ese momento no pude, ahora sí puedo hacer cosas porque, sabes, y con esto termino, no solo la causa entonces es que me enojé. Detrás de ese conflicto en territorio y detrás de ese enojo, esa resistencia, esa repugnancia o esa sensación de abandono y deseo de huida, puede haber otra razón. ¿Por qué me enojo y no lo puedo expresar? Si llegamos al origen del origen, si replanteamos lo ocurrido y hacemos un claro acto de conciencia donde es obvio que en ese momento no pude, pero ahora con la experiencia acumulada sí puedo, entonces sentamos las bases, Sergio, no solo para que la liberación emocional produzca un remedio temporal, sino que se instale una nueva manera de ver el mundo que me lleve a diferentes emociones y reacciones en consecuencia que operen de manera más amorosa a mi, digamos, no sobrevivencia, sino vida plena y que además contribuyan a saber que yo tengo un poder del que no estoy desprovisto y que puedo invocar en estos momentos o en situaciones que se presenten y parezcan similares. Pues todo un tema y deseamos, Sergio y yo, hacer una contribución y poder ayudar a una persona que se encuentre en momentos de dificultad, como nos ha pasado en muchos podcasts y a raíz de ellos. Sergio, nos vemos en una semana entonces. Hasta la próxima, Mar. Hasta entonces a todos.